Empezamos por el principio. ¿Los derechos de autor qué son? ¿En qué nivel se encuentran? Bueno, los derechos de autor son una serie de derechos que se conceden a los creadores de obras y pueden ser explotados y beneficiarse de ellos otras personas. Generar cultura, proteger a los generadores de cultura y promover la difusión de cultura. Estados Unidos durante el siglo XIX fue de los países más piratas del mundo. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Este es el segundo programa que grabamos para el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Es un esfuerzo importante que estamos haciendo desde el punto de vista académico para dar a conocer y difundir temas teóricos y técnicos que normalmente no se perciben en el mercado académico. Son cuestiones de especialidad. Y la intención de nosotros es hacer del común de la gente la importancia de conocer estos derechos y también de poder ofrecer los mejores elementos para la defensa de los derechos de las personas. Es decir, hoy tenemos un programa importante, tenemos un invitado súper especial, el doctor Eduardo de la Parra, que es una eminencia en la materia de derechos de autor. Por supuesto que tiene su fundamento en la propiedad intelectual. Hoy vamos a tratar de extraerle lo más que se pueda en este breve tiempo. Hablaremos de algunos 2 o 3 temas que creo que nos pueden servir de mucho y que creo que el mercado de alguna manera necesita conocer mejor. Sin duda él es un autor avesado, tiene muchos libros publicados, y no nada más muchos, sino son como de 1050 hojas cada uno de ellos. Entonces es un apasionado del tema que conoce. El invitado el día de hoy, el doctor de la Parra, es fue alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en la Universidad de Alicante en propiedad intelectual, tiene especialización en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría una especialidad en la Universidad Panamericana, también en propiedad intelectual. Es doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un tema que por sí solo con que nos platicara de su tesis podríamos estarnos aquí un par de horas platicando. Doctor de la Parra, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde. Muchas gracias, Gerardo. Mira, si quieres, la idea del programa, un poco lo habíamos visto en las dinámicas anteriores, era tener esta plática informal, muy seria, ¿no? con mucho sustento, con muchos elementos que nuestros televidentes o nuestros internautas puedan valorar, que les sirvan para hacer la tarea, que los puedan utilizar como referencia, eventualmente generar estos contenidos y estas pláticas con gente que en el mejor de los sentidos es inaccesible. Es decir, no te topas a alguien que te pueda explicar a tanta profundidad temas como, por ejemplo, si los derechos humanos o los derechos de autor son derechos humanos o no lo son. ¿Es el derecho de autor un subíndice de la propiedad intelectual? ¿Tiene alguna manera en específica de agruparse? ¿Hay algún sentido filosófico más allá de una estructura organizacional como para poder enseñar la materia? ¿Por qué no empezamos por eso? ¿Por qué no nos explicas, doctor, qué concepto para la propiedad intelectual, los derechos de autor, en qué nivel se encuentran? ¿Son, no son constitucionales? Yo sé que hay una cantidad de tratados que también te pediría que nos lo pudieras platicar un poco más, pero si quieres empezamos por el principio. ¿Los derechos de autor qué son? Bueno, los derechos de autor son una serie de derechos que se conceden a los creadores de obras, entendiendo como obras la literatura, la música, la escultura, el audiovisual, etc. A partir de ahí de que se concede este bloque de derechos a los creadores, algunos de estos derechos pueden transmitirse, los derechos de contenido económico, derechos patrimoniales, y pueden ser explotados y beneficiarse de ellos otras personas. Los derechos de autor son precisamente este entramado que tiene como propósito
generar cultura, proteger a los generadores de cultura y promover la difusión de cultura. No es nada raro en el mundo, al contrario, es lo más normal que las autoridades administrativas de derechos de autor pertenezcan a las secretarías de cultura, que a las leyes de derechos de autor se les considere leyes en el ámbito de las políticas culturales. No económicas. No económicas. Caso especial Estados Unidos, Panamá, son pocos países que sí los tienen segmentado en el área económica, pero es ahí incluso un choque de ideologías. La corriente del copyright, donde sí se le ve con un enfoque muy económico, muy comercial, y la corriente europea continental, donde en primer lugar es un elemento de promoción de la cultura, y en segundo lugar sí vienen todos los demás beneficios que puede dar, que evidentemente son económicos y son nada despreciables. Sí, bueno, claro, todos los autores, supongo, crean su obra por el regocijo de la creación, pero pues también por la manutención de todos los días, es decir, ese derecho económico que acompaña a esta condición que el Estado le concede al creador, tiene de manera intrínseca su vinculación con la persona que lo crea, es decir, el sentido de la pregunta es porque no, revisando los documentos para poder platicar hoy contigo, hay una seria discusión entre esta confrontación de derechos humanos o no y en qué etapa de evolución se conceden este tipo de derechos, ¿no? Ya si quieres al rato platicamos de cuestiones como la autoría en Internet y toda esta complejidad de la tecnología. Ahorita estamos hablando de una cuestión que parece más bien filosófica, y así lo planteabas, es decir, la idea que tiene Estados Unidos de privilegiar, o los norteamericanos, de privilegiar su comercio, su individualismo, todos estos, esta parte racional del comercio contra una europea continental, digo, para hacer la diferenciación de los ingleses, ¿no? De la europea continental, que se preocupa más por la creación cultural, por la trascendencia, digamos, algo que parece un poco menos, es más sutil, más sublime, por decirlo de alguna manera, ¿no? No necesariamente si le puedes colgar un determinado número de ceros o no, y si tu derecho es más importante porque tiene más ceros o es menos importante porque no tiene ninguno, ¿no? Claro, es que aquí lo que sucede es, cuando surgen los derechos de autor, y podría decir incluso hasta la primera mitad del siglo XX, permeaba esta visión cultural. Pero sucedió algo, precisamente derivado de la evolución de los medios de comunicación a lo largo del siglo XX, que los derechos de autor se empezaron a ver reflejados en el Producto Interno Bruto de los estados. De repente tenemos unas industrias que se llaman las industrias culturales o las industrias creativas que empiezan a tener impacto. Esa fue una de las decisiones que llevó a Estados Unidos a dar un viraje en su política de derechos de autor. Estados Unidos durante el siglo XIX fue de los países más piratas del mundo. Sí, claro. Era la China del siglo XIX y su política de propiedad intelectual estaba muy enfocada. Monopolista absoluto, ¿no? Y a proteger a los creadores internos. Entonces podías ver la ley de derechos de autor de Estados Unidos que le daba derechos a Noah Webster, pero no le daba derechos a Charles Dickens. Wow. Y Charles Dickens tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a decir, oigan, yo también merezco protección. Claro. Y el Congreso de Estados Unidos le dijo, pues no. Pero a lo largo del siglo XX, Estados Unidos se convierte en una potencia económica y empieza a ver que sus principales productos de explotación están protegidos por la propiedad intelectual. Música, cine, literatura. Y ahí es cuando da su cambio, primero incorporándose a la Convención Universal de Derechos de Autor, porque antes no estaba en ningún tratado internacional de los que mencionas. Y ya llegó un momento, a finales de la década de los 80, que tuvo que incorporarse al Convenio de Berna, al tratado más importante en materia de derechos de autor, porque al final dijo, una de mis principales fuentes de ingresos es esta. Y lo mismo sucede con los países de la Europa continental. Aunque sí, su filosofía de protección es una protección al autor y generación de cultura, también empezaron a ver que se reflejaba en su balanza económica. Llegaron a la misma conclusión por caminos distintos. Llegaron a la misma conclusión por caminos distintos y por eso se empieza a ver mucho esa tensión que aparece a partir de la Ronda de Uruguay, donde los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor, se incluyen en los temas de comercio internacional, se empiezan a generar tratados de comercio internacional con capítulos de propiedad intelectual y regulación de derechos de autor, y se empieza a dar incluso esta rivalidad entre la Organización Mundial de Comercio por un lado y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Incluso tratados que duplican
regulación de uno y otro. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Que si no entraban en conflicto por las distintas aproximaciones. Por supuesto que tratados de los 90s, ¿no? De principios de los 90s, pues no tenían consideraciones de este tipo, y es una de las cosas que ahora parece como pues cotidiano, es decir, los derechos de autor que uno puede o no ejercer. Ahorita el caso que todos conocemos es el típico de YouTube, que quieres ver un video y de repente aparece una leyenda que dice YouTube censuró este video porque no tiene derechos para publicarlo. Y es así de sencillo, ¿no? Ahora, hablabas de la ronda de Uruguay. ¿Qué contexto se da? ¿Cómo evoluciona esta contradicción que lleva a finales de los 90 a Estados Unidos a formar parte de estos tratados? ¿Cómo se benefician los autores? Creo que habría que también tocar ese tema, a lo mejor, si el tiempo lo permite. La cantidad de patentes, la cantidad de ideas creativas que tiene Estados Unidos es muy importante. Y entonces ellos reconocen que la protección de sus derechos comerciales, de las posibilidades de generar utilidades por el ejercicio de esos derechos, es amplísima, que no se da en otras economías y que también es un indicador del desarrollo de las propias economías. México debe estar como en el lugar 70 y tantos de generación de patentes, si no es que más. A lo mejor la semana pasada Reforma presentaba un artículo que decía que el país latinoamericano mejor rankeado era Chile, ¿no? En el lugar 40, que digo no es nada despreciable si te pones a comparar el tamaño de las economías. Ni México ni Brasil estaban en los primeros 20, ¿no? Y bueno, Estados Unidos sigue a la cabeza, Suiza y algunos otros países. El principal productor de patentes, que de la patente no es un derecho de autor, es otro tema que también habría que platicar un poco, pero que va ligado a todo el ámbito de la propiedad intelectual, de cómo vamos a entender la propiedad intelectual como derecho, y estamos en la firma. Ya firmó Estados Unidos este tratado. ¿Qué pasa después? Bueno, es que la cuestión de patentes también es muy interesante. La tradición que trae Estados Unidos y muchos otros países de fomento a la ciencia y la tecnología y de explotación económica de esto. ¿Qué es lo que le falta a México? México, claramente, por más que CONACYT hace esfuerzos, seguimos sin tener unas políticas claras en esta materia y somos importadores de tecnología. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Sí se empezaron también a incorporar los temas de patentes a comercio internacional, y eso también empezó a generar tensiones en materia de derechos humanos. Pero esas tensiones están todavía por potenciarse. Cuando en el ADPIC, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, se empezaron a poner algunas cuestiones en materia de patentes, se sacó a la luz la tensión que podía haber con otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, hablando de patentes de medicamentos, ¿no? Bueno, es que eso es un tema, la comercialización, los secretos industriales, la protección de información, por un lado la protección de información y el acceso a la información, ¿no? Sí, sin duda. Exactamente. Ahí, a inicios del presente siglo, en la cumbre de Doha, se buscó matizar, se buscó encontrar una solución, pero no hubo más allá. Y ahora con el TTP lo que vemos es un sistema de patentes exacerbado, donde incluso se pierde un poco el norte. Proteccionista, o sea, exacerbado hacia Sí, la protección de los dueños. De los dueños, pero incluso ya en forma desbocada. ¿Por qué desbocada? Porque ya empezamos a ver un sistema de patentes donde ya no solo busco proteger la tecnología nueva. El requisito básico de protección de patentes es la novedad. La innovación. Sino yo lo que busco proteger ahora es lo que se genere. Hay un caso muy conocido en Estados Unidos, el caso Chakrabarty, que se dijo, se puede patentar todo lo que esté debajo del sol hecho por el ser humano. Wow. Sí. Esto en su momento fue muy polémico, pero ahora parece que el TTP nos está diciendo se puede patentar todo lo que esté debajo del sol, aunque no sea hecho por el ser humano. Wow. No, bueno, entonces somos dueños, el que llegue primero y presente su patente es dueño de la luna. Exactamente, o sea, se están empezando a patentar cosas que no deberían patentarse. Se empieza a hablar de las patentes de segundo uso, que han sido para muchas empresas una de estas maneras
de cuestiones que están en el dominio público que exige el sistema de patentes. El sistema de patentes reposa en un equilibrio muy delicado entre concesión de monopolio, protección temporal versus dominio público a la eternidad. Pues de repente las patentes de segundo uso hacen mucho ruido por ahí. El TTP fortalece este sistema de patentes. Hay muchas personas que han alzado la mano diciendo, a ver, el TTP está creando un sistema draconiano de patentes. Dependerá mucho, claro, cómo lo implementen en cada país, pero por lo menos la mesa está servida para que quienes lo quieran hacer... ¿Se sirvan con la cuchara grande? Se sirvan así, exactamente. Y aquí el problema es que, por otro lado, tenemos, ya cuando hablemos más a fondo de los temas de derechos humanos, la observación general número 17 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos dice cómo debiera ser un régimen de patentes a la luz de los derechos humanos. Y son caminos totalmente contradictorios. No, bueno, es increíble que tanta evolución nos lleve a una disyuntiva otra vez ideológica, pero que está aterrizada en un sentido práctico y que además se vuelve tan susceptible como lo que mencionabas de los medicamentos, ¿no? Si quieres, podemos seguir platicando de estos dos puntos de división y con eso continuamos. Muy bien.